Saludos. Continuamos este evento de encuentro científico bibliotecológico con la ponencia La obra historiográfica de Alberto Muguecia entre los años 1967 y 1987. Este es un trabajo que estamos presentando los especialistas Eddy Rodríguez Garcet de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí y Roger Cantero Gómez del Consejo Nacional de Casas de Cultura. Alberto Muguecia fue un investigador, fue musicólogo, fue historiador que desarrolló la mayor parte de su carrera profesional aquí en la Biblioteca Nacional de Cuba, específicamente en el Departamento de Música. Departamento de Música que en su momento fue dirigido por el gran musicólogo Argeliel León, pero que por ahí pasaron muchos de los grandes e importantes músicos de nuestro país, tanto de la investigación musicológica, la investigación con un matiz más bibliográfico, como creadores propiamente dicho, como el compositor Carlos Fariña. Argeliel León, al crear este departamento, pensó en que debían defenderse dos líneas temáticas fundamentales. La primera, la que se refiere a la creación musical y los archivos que se atesoraban en la Biblioteca Nacional y que, bueno, desde el punto de vista de la creación y de la composición, visto a partir del trabajo de un especialista, pudiera revalidar los elementos que aquí se atesoraban como un patrimonio desde una óptica más creativa. Y por otra parte, Argeliel pensaba que debía haber una línea de investigación que tuviera que ver con el estudio de campo, que articulara los fondos de la Biblioteca Nacional, pero que también tuviera más que ver con un trabajo investigativo vivo. Y ahí es donde le encarga a Alberto Muguecia, como tarea principal, tratar de trabajar el patrimonio vivo cubano, sobre todo desde el punto de vista de la música, por supuesto, pero sobre todo desde la música popular. Es decir, le encarga a Alberto Muguecia trabajar la historia, lo que hoy diríamos la historia social de la música popular cubana. También hay una línea temática que defendió de una manera excelente la querida investigadora Zoila Lapique, que bueno, profundizó sobre todo en los estudios bibliografológicos y sobre todo el análisis de las publicaciones donde estuviera presente la música cubana, sobre todo desde el siglo XIX y el siglo XX. Alberto Muguecia no es de formación musicológica, es decir, no estudió musicología, incluso podemos decir que tampoco tuvo una formación musical, no lo fue en ningún momento alguien versado en el arte de hacer la música. Sin embargo, tuvo una gran preparación para ello, ya que, bueno, al estudiar Derecho, que es en definitiva la carrera donde él egresó en la Universidad de Oriente, bueno, obtuvo las herramientas fundamentales para el proceso indagatorio que, bueno, que después le encargó el maestro Argeliel León. Pero además también los propios compañeros que tuvo aquí en la biblioteca lo ayudaron mucho a agarrar las técnicas y las metodologías para desarrollar este proceso de investigación. Esto es algo que Zoila Lapique ha mencionado en varios de sus escritos, como ella lo ayudó en determinados momentos, ella y otros compañeros, ¿no?, para poder agarrar las herramientas fundamentales para la investigación musical. Su obra, en nuestra opinión, es una obra vasta, es una obra que abarca muchas de las diferentes tipologías documentales, tiene libros publicados, después particularizaremos un poco en ellos, tiene artículos, muchos artículos publicados sobre música, y toda esta obra, por supuesto, desde su investigación y desde su producción de la propia Biblioteca Nacional. Sin embargo, es cierto que hubo un momento importante en el estudio de la historia de la música cubana donde sus trabajos no tuvieron la relevancia que realmente debían tener, o simplemente se hacía referencia a su obra a partir de muy pocos de sus escritos, como sobre todo el que él publicó en el año 1971, Teodora Ginés, Mito, Realidad Histórica. Claro, porque este es el trabajo donde Muguecia logra obtener el premio del joven concurso en aquel momento Pablo Hernández Balaguer de musicología. Y bueno, logra el premio de ensayo. Es un trabajo bien polémico porque trata de, en su interior, cambia la dinámica con respecto a lo que hasta aquel momento se creía que eran los orígenes del son, ese son que ahora estamos celebrando, ¿no?, como patrimonio,
y siempre que se habla de este género musical se menciona la obra de Moesia, sobre todo por este artículo y lo que él y los elementos que él pone en ese artículo. Pero realmente es una suerte, porque entonces siempre está presente en los escritos de Son por esto, pero esto como que ha obviado, entre otras razones, también hablar un poco de Moesia por el resto de su obra historiográfica. Obra centrada mucho en el son, pero también en la trova, también en la canción, por supuesto. Si estamos hablando de trova, vamos a incluir también, porque en la canción, en este caso la canción oriental, la canción trovadoresca oriental, y centrada sobre todo, y por eso es que nosotros decimos que él construye una historia social de la música popular, centrada en la situación, en mostrar la situación política, social y económica y por supuesto cultural en la que viven los diferentes creadores, compositores, intérpretes de nuestra música popular, sobre todo finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Es decir, es fundamental en la obra de Moesia reflejar la situación social en la cual viven los músicos populares, sobre todo los de la región oriental, aunque su obra no se limita a ello, porque tiene también escritos dedicados a otros ambientes musicales, sobre todo de aquí de La Habana, e incluso logra escribir trabajos sobre músicos que trabajan más la música clásica, como Gonzalo Roy, entre otros. Pero realmente la mayoría de su obra, si vamos a hacer un balance, tiene que ver con el son, con la trova y sobre todo lo que es la música popular que se hace en Oriente. En su producción no se escribe mucho sobre músicos extranjeros. Hay un artículo que él dedica a Agustín Lara, pero realmente no es algo que predomine. Sin embargo, vamos situando la situación problemática con respecto a su obra, y como ya había dicho, es el poco conocimiento a partir de un análisis más integral de la obra de él, fuera del artículo que ya había mencionado sobre Teodora Ginés. Y por lo tanto se ha invisibilizado un poco el resto de su obra. Por eso teníamos el objetivo, ¿no?, caracterizar la obra historiográfica de Alberto Moesia entre los años 1967 y 1987. ¿Por qué en estos años? Bueno, Moesia entra en la Biblioteca Nacional a finales de los años 60. Es a partir del año 1967 que sale su primer artículo de interés. Es decir, nosotros, cuando ustedes lean el trabajo, se podrán dar cuenta que nosotros, bueno, hacemos, jerarquizamos, ¿no?, a la hora de poder instalar este marco corporal, damos determinadas razones por qué a partir de 1967, a partir del primer artículo de música, con ya una calidad investigativa, y lo cerramos en 1987, no solo porque, bueno, se da el fallecimiento del autor, sino porque ese es un año donde hay una gran productividad en su repertorio bibliográfico. Entonces, vamos a dividir el estudio de su vida y de su obra historiográfica, sobre todo en el caso de la cronología de vida, en dos etapas. Una primera etapa que tiene que ver desde su nacimiento, por supuesto, y hasta el año 1958. Él nace en el año 1928 y en el año 1958 sale de su natal Santiago de Cuba para La Habana. Y una segunda etapa que, bueno, ya es desde 1959, el triunfo de la Revolución, hasta el año 1987, toda esta etapa él laborando ya como investigador de música en la Biblioteca Nacional. Para darle algunos elementos de qué sucedió con él en esta primera etapa de su vida, lo más relevante, bueno, santiaguero, nació en ese Santiago de la República Neocolonial, pero hay un elemento, para no hacerme muy extenso, importante, y es la incorporación de él desde la Universidad de Oriente a las luchas de la clandestinidad, a las luchas de la propia Universidad de Oriente. Él ya integra el movimiento revolucionario, sobre todo a las órdenes de Jorge Ibarra, de Fran País, y participa en diferentes acciones, aunque él no es de los que va a alzarse a la sierra, pero sí tiene un lugar protagónico. Él en el Comité de la Fe de la Universidad de Oriente, ya en este momento, incluso va a asumir un cargo como
como la persona que va a dirigir la parte, los temas que tienen que ver con la agricultura, en fin. Pero bueno, se va notando cómo él ya va teniendo, desde el punto de vista ideológico, una definición, y esto es algo que va a marcar profundamente su obra historiográfica, porque este interés que tiene constantemente en resaltar la situación social que se ve, que atraviesa toda su obra musicológica, viene de ahí. Es decir, de conocer las penurias que sufrían no solo los músicos, sino todas las clases sociales más desfavorecidas desde la República. En el trabajo van a ver cómo nosotros describimos algunas de las acciones en que él participa y cómo se habla acerca de él y de la valentía que tuvo en algunos elementos de este contexto de la clandestinidad. Periodo santiaguero, como yo le digo. Ya después, producto de estas mismas acciones, él tiene que venir hacia La Habana, y en La Habana, bueno, a partir del año 1959, él viene en el año 58, ya el triunfo, él lo agarra aquí en La Habana, y comienza a trabajar en diferentes lugares, en el Ministerio de Hacienda, en fin, hasta que ya después, a partir de 67, bueno, ya comienza a laborar aquí en la Biblioteca Nacional. No quiero ser muy extenso, aquí en la Biblioteca Nacional logra encauzar publicaciones, hay 3 libros de él, funda la serie de nuestros autores, que son folletos, como libros de texto, folletos, libros de texto, que él funda, que tiene la iniciativa de que se crearan aquí en la Biblioteca Nacional, donde, bueno, logran salir solamente tres de estos volúmenes. Primero es uno que, bueno, sobre la trova en Santiago. Hay otro que no escribe él, que es sobre Adolfo Guzmán, y un tercer folleto que, bueno, que él dedica a Graciano Gómez, trovador no santiaguero, para que ustedes vean cómo también él trabaja músicos no orientales. Pero bueno, importante también las publicaciones que hace en la revista de la Biblioteca Nacional, muchas publicaciones, es decir, en total tiene 28 artículos dedicados al trabajo de la manifestación de música. Tiene solamente dos artículos extramusicales, es decir, que no son de música, uno dedicado a Kid Chocolate y otro dedicado, bueno, al análisis y reflexión que él hace sobre no los cultos, sino cómo en el proceso de religiosidad popular se le hace homenaje a San Lázaro, y cómo la visión que él tiene en aquel momento sobre lo que eso significaba para el pueblo. En fin, él ahí pone sus criterios al respecto. Pero bueno, dentro del marco de la Biblioteca Nacional no fue solo la generación de textos escritos. Aquí él crea varios ciclos, programas de conciertos didácticos, conciertos para las mejoras desde el punto de vista apreciativo de las personas que visitaban la biblioteca. Él crea el ciclo Nuestros Actores, ciclos de género que simplemente tenían que ver con la invitación aquí a la biblioteca de destacadas personalidades de la música cubana, donde venían a este espacio, un espacio que logró tener muchísimo público. Inicia en el año 1972 y aún en el año 1987, el año que él muere, siguen apareciendo estos ciclos de nuestros autores y de los géneros. Sobre todo destacan los ciclos del danzón, que eran ciclos que él hacía casi anualmente. Invitaba a los mejores danzoneros a hablar ellos mismos sobre su obra, y él, de una forma muy didáctica, también acotaba, los introducía y después acotaba elementos de género desde el punto de vista de la organología, las estructuras musicales, las obras más importantes, la videoobra de los autores, no solo los que participaban en ese concierto, sino de otros relevantes o de otros compositores de los cuales se sonaba su música, en fin. Y otros ciclos que él dedicaba también a poetas que tuvieran de alguna manera relacionados con la música, como por ejemplo los ciclos dedicados, que fueron varios, a nuestro poeta nacional Nicolás Guillén, donde él también lo articulaba con la música, por supuesto. Traía a muchos intérpretes que cantaban, que sonaban la música de Nicolás Guillén. Todos estos ciclos generaron una obra historiográfica también importante, porque a todos llevaban programas de mano, y llevaban notas que no solamente hacía él, invitaba también a los mejores
investigadores que profundamente trabajaban en la música popular en ese momento. Ahí podemos encontrar a propio Orobio, podemos encontrar a Odilio Fe, a Ezequiel Rodríguez, con el cual él publica un libro importante, Rita Montaner, es decir, con la autoría de los dos, y es su único texto libro publicado fuera de la edición de la Biblioteca Nacional. Es decir, que su obra historiográfica, en función de su obra creativa también, de su trabajo aquí en la Biblioteca Nacional, va a ser amplia, es decir, una tipología amplia, porque no solo por los escritos, también por los textos, pero también va a estar caracterizada, y es una particularidad también de los que escriben sobre música, en todos los programas didácticos en los cuales él va a generar a partir de los conciertos los ciclos de conciertos que él crea aquí. También incluimos ahí los documentales donde él va a participar como asesor musical, donde él va a participar como entrevistado, exponiendo sus criterios, sus reflexiones acerca de la obra musical. La obra historiográfica de Moesia va a estar cargada de una gran polémica, no solo por el artículo que ya le expliqué sobre los inicios del son, sino también por otras, por ejemplo, acerca de cómo es la llegada del son a La Habana, que eso es otro proceso también muy, muy polémico, y él da su opinión. También sobre cómo se va a dar la construcción de determinados instrumentos musicales. Es importantísimo ver en la obra de él cómo no hay un artículo dedicado, por ejemplo, al tres, que es un instrumento típico cubano, igual que el bongo, instrumento nacido aquí en Cuba, y cómo él, nosotros a partir de la lectura, ¿no?, horizontal de cada uno de esos artículos con la temática de son, podemos ver que hay un pensamiento organológico fuerte, es decir, de tratar de contar la historia de la música cubana desde el instrumento, no solo por su construcción, sino por todos los elementos sociales que se dan alrededor del surgimiento de un determinado instrumento musical. La figura más abordada por Alberto Moesia va a ser Miguel Matamoros. Él tiene 3 artículos, es decir, tiene más, pero bueno, tiene 5 artículos, mejor dicho, trabajado, donde aborda la obra de Miguel Matamoros, pero realmente Miguel Matamoros aparece en muchos de sus textos. Muy admirado por Moesia, y donde Moesia dice que, con mucha razón es una de las personas que impulsa el movimiento trovadoresco cubano y el son, en ese proceso de transición entre los son y entre la trova. Nosotros hemos señalado aquí algunos años de mayor productividad creativa, es decir, donde más se genera la obra historiográfica, donde más análisis se pueden hacer desde el punto de vista métrico a ese repertorio bibliográfico, y aquí yo hago una dicotomía, ¿no?, entre repertorio bibliográfico y obra historiográfica. Interesante que, no me voy a extender, eso es algo que quiero que vean después ustedes en la ponencia, pero bueno, si en el caso de Miguel Matamoros, que es el autor más trabajado, sí me interesa que ustedes puedan ver, cómo va transitando la sapienza, la madurez del escritor Moesia al referirse a un autor determinado a través de los años. Su primer artículo del año 1967, Matamoros todavía sirve, por supuesto, temática Matamoros, pero es un artículo, diríamos, más ingenuo, donde solamente se va a limitar a hablar de la vida y obra de Matamoros y algunos momentos importantes en la historia del trío fundamental. Después va a pasar el año 1975 con 3 artículos dedicados a Matamoros, pero va a cerrar con el texto en 1987, El que siembra su maíz, que se coma su limón, su pinol. El que siembra su maíz, que se coma su pinol. Es un artículo que publica en la revista El Mar y la Montaña de Guantánamo. Pero si agarramos todos estos artículos, vamos a ver como ya dije, una línea de madurez en la obra del autor. Fíjense que aquí está publicando sobre Matamoros en la revista Cuba, en la revista Bohemia, Verde Olivo, Signo, El Mar y la Montaña, y ninguno de estos artículos ustedes en su lectura, y ahí les dejo la referencia a cada uno para que lo puedan buscar, ninguno se va a parecer a otro. Si vamos a hablar de la tipología documental,
publicaciones, es decir, el trabajo en publicaciones sería, vamos a decir que es la más productiva en el caso de su obra. Porque bueno, ya le digo, 28 artículos contra 3 libros, en fin, es la más productiva. Y específicamente en la revista Bohemia, donde hay 14 de estos 28 artículos, bueno, es donde más publicó. Eso es importante. Estamos hablando de un momento donde el afán sobre todo era llegar a más público con artículos de divulgación científica, y realmente la revista Bohemia era un móvil muy bueno porque era una revista que tenía una gran tirada, se veía, se podía leer en todo el país, y él la utilizó mucho como espacio para poder colocar su obra. También publicó revistas como Revolución y Cultura, que ahorita no la mencioné, la Gaceta de Cuba, la revista Santiago, es decir, pudo colocar su obra en importantes revistas de todo el país, la revista Signo de Villa Clara, Santiago allá en Oriente, Mar en la Montaña en Oriente. Y si vamos a hablar de su productividad por periodo, bueno, ahí sí vamos a focalizar el periodo entre el año 1971 y 75, con 20 publicaciones, ya que incluyo el resto de las tipologías documentales, y desde el año 1981 a 1985, con 25 publicaciones. De este análisis es excluido las notas a los programas, porque eso es algo que todavía nosotros queremos seguir trabajando. Hemos encontrado alrededor de 30 programas, pero sabemos que todavía pueden, es decir, con respecto a los fondos de la biblioteca, pero también hemos encontrado programas escritos por él en el Centro de Investigación de la Música y Desarrollo de la Música Cubana, pero esto es algo que debemos todavía seguir abordando con mayor profundidad. Muchos autores lo citan, musicólogos destacados, su obra interactúa con los mejores musicólogos de nuestro país, tiene su reconocimiento, y por eso es que queríamos aprovechar este espacio para poder visibilizar un poco más esta obra que acabo de decir que tiene un reconocimiento dentro del gremio de la musicología, pero que realmente esta obra historiográfica vive en cuanto más personas la lean, en cuanto más personas la necesiten para abordar sus investigaciones, en cuanto sea material de primera mano de las personas que vienen, por ejemplo, aquí mismo en la Biblioteca Nacional buscando investigación, bueno, sea una de las que sean más solicitadas, porque tengan el conocimiento de que aquí existe esa obra, de que aquí se atesora la obra de Alberto Moguesi. No he hablado que aquí también en los fondos Moguesi hay registros de información que Moguesi iba llevando de una manera muy meticulosa, es decir, son sobres donde él llevaba recortes de cada una de las agrupaciones de la música popular, y bueno, recortes de otras publicaciones, periódicos, revistas, en fin, e iba acumulando información sobre ello. Aquí la Biblioteca Nacional también atesora todas las cintas magnetofónicas que él logró grabar por todo el país haciendo sus estudios de campo, no solo a músicos populares reconocidos, sino también a las personas del patrimonio vivo, es decir, todos esos cultores que eran exponentes en su localidad, muchos de localidades alejadas de los centros, de las urbes, de las ciudades, y él los iba grabando sus testimonios y también su música. Entonces, bueno, para concluir, y entonces sí me voy a permitir leer la conclusión, la obra historiográfica de Alberto Moguesi, integradas por libros, artículos, notas a programas de conciertos, materiales audiovisuales. Contribuyó a promover los valores de la música popular y su aporte a la historia cultural nacional. Trabajó dos líneas temáticas fundamentales dentro de la historia de la música popular cubana: los estudios biográficos sobre compositores e intérpretes, escritos a partir de género testimonial, y los estudios sobre los rasgos estilísticos, composicionales e interpretativos de los géneros musicales. Contribuyó a denotar la pésima situación social en aspectos como la educación, la ubicación laboral, la discriminación racial que vivieron los miembros de este grupo social en Oriente, específicamente estoy hablando de los músicos como tal populares, y después en su migración hacia La Habana.
el periodo de mayor publicación de su obra fue entre los años 1975 y 1987, donde concibió 9 libros, 3 publicados y 6 que aún se encuentran aquí en los fondos de la Biblioteca Nacional inéditos. Y la mayoría de sus artículos de madurez investigativa. Como parte de su labor investigativa, Alberto Moguesi elaboró un catálogo de compositores de gran valor para el estudio de la obra santiaguera, que también, ese catálogo es resultado, es decir, aquí se encuentra en la Biblioteca Nacional, pero es resultado de una investigación de mucho tiempo que realizamos para poder construir su repertorio bibliográfico y que está acompañado, por supuesto, por todos los análisis métricos sobre ese repertorio bibliográfico, y ustedes pueden consultarlo aquí en la Biblioteca Nacional. Entonces, muchísimas gracias y por favor, espero que les sea muy útil la lectura de este trabajo.